pasará, mas su palabra no pasará, no, 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 no. Hermano, Dios les bendiga, buenas tardes, aquí estamos, damos gracias a Dios porque nos da la bendición de una vez más poder estar delante de su presencia y agradecido con Dios porque nos da la oportunidad también de poder compartir la palabra del Señor en esta tarde. Espero en el Señor Jesucristo, en su gracia, en su bondad, que hoy podamos aprender algo más de su palabra. Quiero que nos enfoquemos ahora, hermanos, en las malas decisiones o malos comportamientos que destruyen la vida espiritual en el cristiano. Es necesario que tengamos siempre esa advertencia de parte de Dios, esa precaución, siempre caminar siempre con el temor de Dios para que podamos permanecer firme contra todas las acechanzas del enemigo. Quiero que oremos esta tarde y le pidamos a Dios de su gracia y de su bondad. Ore conmigo. Padre Celestial, en ese nombre precioso, ese nombre maravilloso, ese nombre que es sobre todo nombre, venimos, Padre, a su presencia, nos acercamos a su trono de gracia, Dios, en esta tarde, reconociendo, Señor, que usted es nuestro Dios, nuestro Padre, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en los momentos de tribulación. Gracias, poderoso Dios, porque nos da esta maravillosa oportunidad, este honor, Señor, que nosotros no lo merecemos, pero por la gracia y la misericordia de mi Señor Jesús, podemos, Señor, agradecer y estar contentos porque usted nos da este honor de compartir la palabra, Dios. Gracias, Padre, por habernos llamado, habernos escogido en Jesús, para que seamos sus hijos, Padre. Gracias también por habernos llamado, Señor, del anonimato, Padre, para que seamos un instrumento de tu gracia. Oramos en el nombre de Cristo, agradeciéndole, Padre Celestial, consciente, Señor, de que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de usted. A usted y solo a usted es la gloria, el honor, la alabanza y la adoración. Pedimos perdón por los pecados que hemos cometido y oramos para que esta tarde, Dios, su palabra sea prosperada en el corazón de los oyentes, que podamos entender, comprender, Señor, y creer y aplicar, Señor, a la palabra de Dios. Y tengamos, Señor, la sabiduría, Señor, el temor y la fe suficiente para que nosotros permanezcamos firmes en la fe. Gracias le doy, Padre, en Cristo Jesús, en la autoridad que usted nos delega. Yo ato, reprendo todo espíritu maligno, todo espíritu antagónico. Tomo, Señor, los corazones, la mente, los llevo cautivo a la obediencia de Jesucristo y que tu palabra, Señor, sea glorificada en cada uno de sus hijos. Gracias, gracias, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Algunos tipos de decisiones, algún tipo de comportamientos que son malos, que hoy en día, cuando no hay temor de Dios, cuando no hay conocimiento, cuando no hay fuerza de voluntad en el cristiano, muchos cometen esos errores y pagan las consecuencias. Pagan las consecuencias. Créanme que sí. Me gusta mucho el pasaje de Gálatas 6:7, donde Pablo dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y es así, hermanos, es así. Es cierto que Jesucristo, hermanos, pagó en la cruz del Calvario por la salvación de nuestra alma. Él pagó por limpiar nuestro corazón, los pecados que hemos cometido. Él pagó para suplir todas nuestras necesidades, para fortalecernos día con día. Pero déjeme decir algo muy importante, hermanos. Para eso dejó Dios en nosotros el libre albedrío, lo que es la voluntad, la oportunidad de tomar decisiones, porque por ella podemos crecer, en el conocimiento, el temor, el servicio, la obediencia a Dios, y por esa voluntad podemos también cometer errores en nuestras vidas. Vemos el caso de Adán y Eva, hermanos. Dice la Biblia que Dios hizo al hombre perfecto. Y el hombre decidió sus propios caminos y se apartó de Dios. Eso habla Eclesiastés. Entonces, está en el huerto del Edén y Dios solamente le dio una advertencia. Ni siquiera era un mandamiento, ni siquiera era una ley,
era una advertencia. De todo árbol que esté en el huerto puedes tomar, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque el día que alargue tus manos y tomes de ese árbol, del fruto de ese árbol, de cierto morirá. Era una advertencia, solamente una. Y el hombre decidió por desobedecer a Dios. Aunque más adelante Adán culpa a la mujer y la mujer culpa a la serpiente, pero ya no había reverso. Ya el hombre había tomado la decisión de desobedecer a Dios y las consecuencias fueron, pero dolorosas, hermanos. Al extremo, hermanos, de todo lo que usted ve en la sociedad en que vivimos. Por ejemplo, para que se dé una idea, por ejemplo, acá en Estados Unidos ya van casi 500,000 de personas muertas por el coronavirus, 500,000. Creo que todavía no tenemos el año de estar batallando con esta pandemia y ya hay casi 500,000 de personas muertas. Imagínense cuántas han muerto en la guerra, cuántos han muerto por enfermedades, por situaciones de quizás de huracanes, de volcanes, todas esas cosas, cuántas cosas. Y todo eso se pudo evitar, imagínense, si Adán hubiera aceptado la advertencia de Dios y la hubiera guardado con temor en su corazón. Entonces nosotros no debemos de pensar que porque somos cristianos, que porque Cristo mora en nuestros corazones, podemos tener una actitud, podemos tomar malas decisiones o tener comportamientos erróneos en nuestra vida y que nada va a pasar. No es así. Recuerden, lo que sembramos también lo cosechamos. Hoy vamos a aprender algunas decisiones o comportamientos en nuestras vidas como cristianos que nos pueden hacer daño si nosotros la llevamos a cabo. Vamos a leer Hebreos capítulo 12. Versículo 12 al 17. Vamos a tomar en esta tarde, hermanos, la vida de una persona que lo había heredado todo. Todo es todo. ¿Me entiendes? Como nosotros, dice el libro de Romanos capítulo 8, versículo 16, 17. Pablo dice, somos hijos y también herederos y coherederos con Cristo, si juntamente con Él padecemos. Entonces, nuestro Padre Celestial nos escoge a nosotros en Jesús, en su Hijo, para que seamos herederos, seamos portadores, transmisores de toda su herencia, sus riquezas en gloria que tienen los cielos en Cristo Jesús. Y este hombre llamado Esaú lo tenía toda la herencia. Como primogénito tenía toda la herencia. Y usted como hijo de Dios tenemos toda la herencia de nuestro Padre Celestial. Prometió a aquellos que habrían de creer en Cristo Jesús. Sin embargo, escuche bien, hermanos. Escuche bien. Porque me gusta mucho lo que dice Pablo en 1 Corintios 10. Pablo dice que todo lo que le aconteció a Israel en el Antiguo Testamento es una enseñanza, es una advertencia para nosotros. Si el Señor pone en su palabra la historia, lo que pasó con Esaú, es porque nosotros los cristianos podemos también caer en esa situación, en esas malas decisiones, en esos malos comportamientos, y también podemos perder esa herencia eterna en los cielos. ¿Ok? Es importante que preste atención, hermano, porque el escritor de Hebreos no se refiere a la gente sin Cristo. El escritor de Hebreos se refiere a la iglesia cristiana que estaba convertida de puras personas de procedencia judía. Por eso le llaman carta a los hebreos, pero no es una carta al inconverso, sino es una carta a la iglesia. Entonces, el punto es la advertencia, caminar con precaución, saber dónde ponemos nuestros pies. Sabemos, hermanos, qué decisiones tomamos en nuestras vidas, ¿ok? ¿Cuál es nuestro comportamiento que estamos viviendo como hijos de Dios?
no pensemos que ya la tenemos hecha. Tenemos que coronar nuestra carrera, pelear la batalla de la fe y después de haber acabado, decir: ahora sí, crucé la meta y a la vida eterna con Cristo el Señor. Lea conmigo Hebreos 12:12. Dice así: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Entonces quiere decir que la iglesia estaba en un estado de desesperación, de cansancio, de desánimo. Estaba en un estado que ya no querían seguir adelante. El problema que estaba pasando, dentro de los muchos problemas que pasó en la iglesia de los hebreos, a la carta a los hebreos, es que ellos sufrieron muchas persecuciones. El motivo de describirle todo lo que es el capítulo 11 de Hebreos, que habla acerca de la fe y menciona a muchísimos de los héroes de la fe del Antiguo Testamento, es para enseñarnos a nosotros, es para motivarnos a nosotros, que aunque suframos en este tiempo, en esta tierra, nuestro sufrimiento es terrenal, ¿ok? Pero que vale la pena perseverar aún en medio de la persecución, aún en medio de la hostilidad, aún en medio de la necesidad, de las luchas y de las batallas, porque Dios tiene un galardón preparado para aquellos que perseveran en la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, si usted analiza todo lo que es Hebreos capítulo 11, usted se da cuenta que habla acerca de todo lo que pasaron los siervos del Antiguo Testamento, pero ellos nunca abandonaron la fe. La razón por la que se escribe esta carta, una de las razones, es porque la iglesia estaba cayendo en desánimo, estaba cayendo en apostasía. Había muchos que ya se habían apartado de los caminos de Dios, otros estaban en la iglesia, podemos decir, y tenían sus pies y su corazón fuera de los caminos de Dios, como pasa ahora, hermanos. Usted ve mucha gente en las iglesias, usted mira muchas personas en las iglesias, pero déjeme decirle que tristemente, hermanos, hay muchos que ya tienen su corazón fuera, no de la iglesia, no de la congregación donde ellos asisten, sino fuera de la voluntad de Dios, porque hay otros temas, hay otras metas, otros propósitos, otros objetivos, fuera de la voluntad de Dios, que son más importantes que lo que Cristo preparó para ellos. Entonces son personas que su corazón ya se apartó hace mucho tiempo de los caminos de Dios. Mira, sigamos leyendo. Dice: y haced sendas derechas para que vuestros pies. La palabra sendas derechas significa tomas decisiones correctas. Ten un comportamiento conforme o acorde a la voluntad de Dios. Cuando usted camina, usted tiene un comportamiento acorde a la voluntad de Dios, usted mismo va caminando derecho en los propósitos del Señor. Cuando nosotros, hermanos, decimos ser cristianos, pero nuestra mentalidad, nuestros pensamientos, nuestro comportamiento es incorrecto delante de los ojos de Dios, nuestros pies nos van a desviar del camino de Dios, que es Cristo Jesús, y vamos a acabar perdiendo nuestra vida y nuestra salvación por la desobediencia. Entonces, cuando el escritor dice: y haced senda derecha para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Cuando usted hace lo correcto, cuando usted camina dentro del propósito de Dios, dentro del mapa de Dios, todo lo que es imperfecto en tu vida va siendo transformado de día en día. Y algo muy importante, dice el versículo 12, para que lo cojo no se salga del camino, porque aunque seamos imperfectos, debemos de permanecer siempre en Cristo Jesús. Pero es algo muy importante que preste atención usted, hermano, que es una decisión personal. El versículo 3 dice: y hacer. O sea, es una decisión que tenemos que tomar nosotros. Por eso tanto las decisiones como el comportamiento viene por una determinación en nuestros corazones para tomar ese camino o hacer lo que nosotros creemos que es correcto. El versículo 14 dice: seguid la paz con todos. Esto se traduce: es bueno que estés en armonía con todas las personas. ¿Por qué es importante que sigamos la paz con todos, hermanos?
Es muy sencillo, porque cuando una persona no está en paz con las demás personas, hay resentimiento, hay molestia en sus corazones, y ese tipo de sentimiento negativo impiden al cristiano vivir en paz y armonía con Dios. Si no tenemos paz con las personas que están a nuestro alrededor, tampoco la tenemos con Cristo el Señor. Grábese siempre esto. Sigamos leyendo. Dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es muy importante que entendamos. Creo que es la primera comportamiento, la primera actitud, la primera decisión errónea, ¿ok?, que destruye la vida espiritual del cristiano. No promover la unidad y la armonía dentro de la iglesia, dentro de la sociedad, dentro de la familia. Es la primera actitud, porque es una actitud, es una decisión, es un comportamiento equivocado. ¿Ok? Entonces, una persona que no promueve la paz con todos, una persona que no promueve la santidad, dice que no podrá ver al Señor. Entonces, es muy importante que prestemos atención. Cristo Jesús nos proveyó a nosotros salvación y vida eterna. Dos cosas: salvación y vida eterna. Aceptamos a Jesús, tenemos salvación. Pero para que llegues a la vida eterna, necesitas caminar y peregrinar hasta que Cristo te llame a su presencia. Entonces, para que una persona pueda peregrinar correctamente y pueda llegar a la presencia de Dios, necesita esas dos cosas: buscar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie es nadie. Entonces, es un punto importante. Ese comportamiento negativo, ¿ok?, de participar, hermanos, de pecado, participar de la malicia, de la astucia, de la división, de la contienda, crear polémica, estar haciendo problemas dentro del grupo, dentro de la iglesia, divisiones. Todas esas cosas impiden a un cristiano no solamente que crezca espiritualmente, sino también que le impiden caminar en la voluntad de Dios, y está propenso en la eternidad no vivir con Cristo el Señor. Prestemos atención, porque esto es muy importante. Sigamos leyendo. Estamos en el versículo 15. Mirad bien, dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Es importante. Mirad bien, dice el 15, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. En palabras, usted sabe, Efesios capítulo 1 dice que por gracia sois salvos, no por obra, para que nadie se gloríe. ¿Qué es la gracia? En términos espirituales, en términos bíblicos, la gracia es el amor, el poder y la misericordia de Dios moviéndose a favor de los hombres, o obrando a favor de los hombres. Entonces, ¿cuándo es que las personas, hermanos, abandonan o dejan de alcanzar la gracia de Dios? Cuando permiten en su corazón raíces de amargura. ¿Entiende? Porque la raíz de amargura, yo sí creo que es un espíritu maligno que manipula el corazón, la voluntad, los sentimientos de la persona. Las raíces de amargura es tan dañina que aleja a la persona de la gracia de Dios. En palabras sencillas, el amor, la misericordia y el poder de Dios no se pueden manifestar sobre su vida. ¿Sabe por qué? Porque la raíz de amargura es una decisión que el hombre decide tener en su corazón. Para eso existe el perdón. En el mundo que usted vive, no hay nadie perfecto. No hay nadie. Santiago dice, el varón que no ofende con palabra, eso es un varón perfecto. Y desgraciadamente nadie es perfecto. Todos ofendemos de diferentes maneras. También Juan dice, primera de Juan, el que dice que no ha pecado es un mentiroso y la verdad no está en él. Proverbio 28:3, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta se alcanzará misericordia. Entonces todos nosotros, también Jesús habla en San Juan capítulo 8, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. También Jesús habla, dice, antes que quiera quitar la pelusa del ojo de tu hermano, mira primero que tienes una viga tú. ¿Usted se da cuenta cuán imperfectos somos nosotros? Así somos imperfectos, pero cuando nosotros permitimos, hermanos, que la amargura tome nuestro corazón,
atrape nuestro corazón, no vamos a sentir paz en el corazón, no vamos a estar seguros. No vamos a estar seguros que estamos caminando en la voluntad de Dios. Y la raíz de amargura es tan dañina que donde quiera que usted vaya no es de bendición para nadie. Donde quiera que usted vaya lo va a atrapar la envidia, el enojo, el celo, la codicia, la vanagloria, la jactancia, la soberbia, la murmuración, el chisme. No va a sentir tranquilidad. Escuche bien. No va a sentir gozo cuando un miembro de la iglesia, un hermano en la fe, está siendo bendecido espiritualmente o económicamente. Va a sentir como envidia porque aquel es al estilo Caín, para que usted me entienda. Al estilo Caín. Caín y Abel llevaron las ofrendas los dos ante Dios. Abel ofreció, dice Hebreos capítulo 11, por la fe Abel ofreció mejor ofrenda que Caín. Por la fe es obediencia, la fe es hacer la voluntad de Dios basándose en el conocimiento de Dios, acerca de Dios y de la voluntad de Dios. Para que usted pueda hacer la voluntad de Dios, usted necesita conocer a Dios. Primero, tener una relación personal con Él. Segundo, conocer todo acerca de Dios. Y tercero, conocer lo que a Dios le agrada. Entonces, Abel, teniendo esos 3 puntos, Abel ofreció esa mejor ofrenda. Pero ¿qué pasó con Caín? Cuando Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y no la de Caín, Caín se enojó, se molestó, se mudó su semblante, dice la Biblia. Y desde entonces, ¿qué hizo Caín? Caín programó voluntariamente, por rencor, por envidia, por celo carnal, programó matar a su hermano. Entonces, en términos espirituales, presta atención, esto es muy importante. En términos espirituales hay muchos Caínes dentro de las iglesias. Dice el apóstol Juan, el que aborrece a su hermano es un homicida. Y los homicidas no tienen parte en el reino de los cielos. Es tan grave la raíz de amargura, hermanos, es tan grave. ¿Entiende? Porque la raíz de amargura aparta a la persona de la gracia de Dios. Totalmente lo aleja. Porque una persona que tiene raíz de amargura es porque decidió no perdonar. Es porque decidió no poner en práctica el amor genuino que recibió de Cristo cuando lo aceptó como Señor y Salvador. ¿Okay? Una persona con raíz de amargura es una persona, hermano, que prefirió dar espacio al rencor, al odio, a la envidia, a la venganza, que al amor, al perdón y a la reconciliación. Algo tremendo en la raíz de amargura, hermanos. Aquí una persona con raíz de amargura, escuche bien, hermanos, para que usted preste atención y pueda detectar, ¿okay? Es una persona, hermanos, que siempre anda en las iglesias poniendo en enemistad a los hermanos. Esa es una persona. Es una persona que no se deleita, no se goza cuando ve a otra persona servir a Dios. Es una persona, hermanos, que transmite, que todo el tiempo en sus conversaciones transmite su molestia y su problema en su corazón. Dice Jesús algo muy importante. Porque por la abundancia del corazón habla la boca. Y si su corazón tiene paz, solo va a promover paz. Usted tiene que prestar atención en esas 2 áreas. Número 1, que su corazón siempre esté limpio y puro delante de Dios. Y que su corazón no sea atrapado por personas con malicias, con raíz de amargura en su corazón. Preste atención. Sigamos leyendo. Dice así, mirad bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. ¿Se da cuenta? Por la raíz de amargura, y es lo que pasa, hermanos. Es lo que pasa. Hay gente que ya no están en las iglesias porque esas personas con raíz de amargura literalmente hicieron una vida imposible y forzaron a salir a esas personas. El problema es que las personas con raíz de amargura no tienen conciencia que está haciendo daño. ¿Y sabe por qué no tiene conciencia? Porque su conciencia está cauterizada. No solamente se deleita haciendo el mal a otras personas, sino que también cree que está haciendo lo correcto.
Entonces es una persona ciega, totalmente espiritual. No solo está atado, sino que también está ciego delante de los ojos de Dios. Sigamos leyendo el versículo 16. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Otro comportamiento o decisión mala que destruye la vida espiritual del cristiano es, hermanos, es cambiar lo sagrado de Dios para contaminarlo con las cosas del mundo. Hay muchas personas hoy en día, hermanos, que están apartados de los caminos de Dios, y porque amaron más los deleites de la carne, amaron más los deleites del mundo. Se llega al punto, es tan extremo eso, hermano, que hay personas que están jugando, están practicando las cosas del mundo, aunque los domingos estén en la iglesia. Y cuando escuchan la palabra de Dios, como está escrita, en vez de reconocer, en vez de admitir que están cometiendo errores, que tienen un comportamiento erróneo delante de Dios, se incomodan y bloquean y rechazan a la palabra de Dios. Es porque su corazón ya está determinado, a deleitarse en las cosas del mundo, a practicar el pecado de una manera desenfrenada, aún sabiendo que está en juego la salvación de su alma. Aún sabiéndolo. Hablé desde un inicio, hermano. Al igual que Esaú, nosotros tenemos la herencia completa de nuestro Padre Celestial. Somos herederos juntamente con Cristo, dice Romanos 8:16. Somos herederos juntamente con Cristo. Ahora, ¿cuántas personas han sido llamados por el Padre en Cristo Jesús y los ha constituido como herederos de las riquezas celestiales? Y sin embargo, por un momento de placer, por un momento de poder, por un momento de aplauso, por un título y una posición en la iglesia, o por un momento, hermanos, de amor al dinero, han decidido renunciar a la bendición de Dios como heredero por deleitarse en un momento de placer. Esaú cometió ese gravísimo error, y no lo pudo recuperar. Mira, sigamos leyendo. Dice que con una sola comida vendió su primogenitura. También lo ven en Génesis 25, de 29 al 34, que dice el versículo 17, porque ya sabéis, dice, que aún después, deseando heredar la bendición, ya se había renunciado, ya la había vendido por el placer. Deseando heredar la bendición, fue desechado. Ya no tiene reparación, se acabó. Déjame darte un consejo, hermanos. Mira, hay muchas personas, hermanos, que están en las iglesias o pertenecieron a una iglesia y andan pecando deliberadamente y creen que no pasa nada. Mira, si hasta el día de hoy el pecado no te ha alcanzado, es porque Dios tiene misericordia y te está dando la oportunidad para que reacciones y vuelvas al camino y regreses a casa como el hijo pródigo. El hijo pródigo fue muy sabio. El hijo pródigo se sentó y meditó y dijo: en la casa de mi padre aún los jornaleros tienen comida, tienen todo, y yo estoy aquí padeciendo por desobediente. Voy a regresar a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no merezco que me trate como un hijo, trátame como uno de tus jornaleros. Y este hombre, hermano, mire, aunque cometió tantos errores, sin embargo, este hombre nunca se olvidó de que era hijo. Nunca se olvidó. Y nunca se olvidó que había un padre que tenía los brazos abiertos esperando. Eso mismo es lo que está haciendo Jesucristo con las personas que un día lo conocieron, le alabaron, le sirvieron, lo buscaron de todo corazón y hoy están viviendo, practicando el pecado de manera deliberada. Hay esperanza, dice la Biblia, mientras hay vida tenemos esperanza. Pero déjame decirte algo muy importante, hermanos.
No son los pastores, no son los líderes de las iglesias lo que deciden o determinan cuántas oportunidades Dios le da a los hombres para arrepentirse. No somos nosotros, es Dios quien da las oportunidades. En palabras sencillas, si todavía estás con tienes esa oportunidad, es porque Dios en su misericordia te la está concediendo. Pero va a llegar un tiempo, al igual que Esaú. Esaú deseó heredar la bendición que había rechazado, pero le fue muy tarde y fue desechado por Dios. Hay mucha gente que está jugando con Dios, está jugando con la gracia de Dios, está pisoteando, escúcheme bien, está pisoteando la sangre de Jesús y está pisoteando el amor con que el Padre nos amó en Cristo Jesús. No juegues con eso. No juegues con eso porque tiene consecuencias graves. Mira, sigamos leyendo. Dice, y no hubo oportunidad, después de que fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Escuche bien. Una cosa es desear volver a los caminos de Dios y otra cosa es el arrepentimiento. El arrepentimiento no viene cuando el hombre quiere. El arrepentimiento viene cuando Dios se lo permite. ¿Okay? Es muy diferente a los hijos de Dios. Cuando Juan habla en primera de Juan capítulo 1 versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Habla con la iglesia. Un cristiano puede pedir perdón a Dios 100,000 veces diario y las 100,000 veces aceptada. Pero una persona que está apartada de los caminos de Dios, una persona que no conoce a Jesucristo, una persona que ha rechazado el amor de Jesús, una persona que ha decidido amar el pecado, amar al mundo antes que a Cristo Jesús, necesita que la misericordia de Dios le toque otra vez para arrepentimiento. Él no se va a arrepentir cuando él quiere. Esaú deseó, ¿ok? Quiso regresar él por sus medios, pero no se le permitió. No se le dio la oportunidad de arrepentimiento porque Dios lo desechó, porque menospreció la herencia del primogénito que Dios le había dado a través de sus padres. Entonces es necesario que prestes atención. Yo no sé cuántas veces Dios te va a dar oportunidad, pero sí de algo tenlo seguro. El día que Dios decida ya no dar oportunidad, ese día te vas a dar cuenta cuánto has perdido en tu vida. Hay un refrán por ahí que dice, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Esaú, es importante que prestes atención a lo que dice ahí. Dice así, aún después, deseando heredar la bendición, retomarla después, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Aunque la procuró con lágrimas, pero ya no sirvió. Esa historia la puede ver en Génesis 27, del 30 al 40. Entonces es importante que usted entienda, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Fuego consumidor. Dios es amor, pero su justicia, su fidelidad, su santidad le impide pasar por alto la desobediencia de los hombres. Yo le recomiendo que lea Romanos capítulo 2 del versículo 5 al versículo 11. Y usted se va a dar cuenta que para Dios en el versículo 11 dice, porque no hay acepción de personas para Dios. Dios va a juzgar a todos los hombres según sus obras. Entonces es importante que usted y yo tomemos esa advertencia de Dios y no cometamos el mismo error que cometió Adán y Eva en el huerto del Edén. ¿Ok? Vayamos pues a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18 al 13. Otra actitud, hermanos, que es dañina. Primera de Pedro 3, 8 al 13. Dice, cuando disponemos el tiempo, nuestro corazón y voluntad para ser y hacer lo que Dios desagrada y rechazar lo que Dios espera de su iglesia. Presta atención. Dios nos da a nosotros cada día oportunidades.
Todos los días, dice la Biblia, son nuevas sus misericordias. Todos los días. Todos los días tenemos la oportunidad de arreglar nuestras vidas, de hacer ajustes a nuestra vida espiritual, viviendo, agradando a Dios. Pero desgraciadamente, escuche bien, hay personas que usan su talento, su tiempo, su voluntad, sus palabras, sus pensamientos, usan todo lo que Dios les ha dado para ser de bendición, lo usan para las cosas malas. Y esa es una actitud o comportamiento que destruye totalmente la vida espiritual del cristiano. Lea conmigo. Primera de Pedro, capítulo 3:8. Finalmente, dice Pedro, sed todos de un mismo sentir. Ponga atención cuántas cualidades, características espirituales tienen que haber en nosotros si es que verdaderamente estamos caminando dentro de la voluntad de Dios. Si hacemos lo contrario, eso trae consecuencias a nuestras vidas. Lea conmigo. Dice, todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos, dice, fraternalmente, o sea, como hermanos, misericordiosos, amigables. Todo eso tiene que estar en un hijo de Dios. No devolviendo mal por mal. La venganza no nos toca a nosotros. La venganza le toca a Dios. Dice Hebreo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Si una persona hace algo en contra suyo, lo que usted tiene que hacer es perdonarlo y bendecirlo and that's it. Se acabó. Déjele el resto a Dios. Si él sigue haciéndolo, tarde que temprano, hermano, mira, Dios lo traje a juicio y va a sacar sus obras a luz y lo va a avergonzar en público, porque Dios es fiel en lo que dice. Pero no nos toca a nosotros hacer juicio. No nos toca a nosotros juzgar a la gente. Lo que nos toca a nosotros es no devolver mal por mal. Ok, sigamos leyendo. Dice, al contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Lo que quiere decir el apóstol Pedro es esto, que como hijos de Dios, lo que hemos recibido temporalmente, espiritualmente y eternamente en Cristo Jesús son bendiciones. Son bendiciones. Ok, en otras palabras, usted no puede dar lo que no tiene. ¿Estamos de acuerdo? Jesús dice, da de gracia lo que de gracia recibisteis. La pregunta mía es, ¿qué recibió de Jesús usted? Si es cristiano, ¿recibió odio? ¿Recibió venganza? ¿Envidia? ¿Celo? No recibió nada de eso. Al contrario, su sangre nos limpió y arrancó todo eso de nuestro corazón. Entonces, como hijos de Dios, como luz y sal de la tierra, somos portadores, escuche bien, de la gracia, del amor y la misericordia de Dios para compartirla con las personas. Así como Cristo nos perdonó, así como el Padre nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús, tenemos nosotros la capacidad espiritual, por el amor de Dios que fue derramado en nuestros corazones, de perdonar de esa misma forma a quienes nos ofenden. Entonces nosotros fuimos llamados para heredar bendición y no para heredar maldición. Entonces cuando una persona, un cristiano, está maldiciendo a otra persona, su corazón está totalmente fuera de la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que lo llevó a ese comportamiento? Sus malas decisiones y sus mal comportamientos delante de la presencia de Dios. Por eso es muy importante, hermano, que nosotros miremos a dónde ponemos nuestros pies. ¿Qué decisiones estamos tomando en nuestras vidas? ¿Qué comportamiento estamos haciendo en nuestras vidas que tienen que ver conforme a la voluntad de Dios? Prestemos atención porque eso nos va a ayudar muchísimo. Sigamos leyendo. Porque el que quiere amar la vida, escuche bien, versículo 10, y ver días buenos, ¿okay? Refrene su lengua de mal. Muy importante, hermano, muy importante. En todas las manifestaciones, la murmuración, la mentira, la calumnia, el chisme, las maldiciones, palabras hirientes, todo eso tenemos que refrenarlo nosotros.
Porque en cada una de esas acciones, recuerda lo que dije anteriormente, por la abundancia del corazón habla la boca. Cuando una persona no tiene la paz de Dios en su corazón, cuando una persona ha perdido la paz de Dios en su corazón y solo tiene resentimiento, dolor, heridas espirituales que le causaron, pero decidió no perdonar, de eso es que comparte con las demás personas. Y déjeme decirte algo muy importante, hermano. Todas esas cosas que yo te expliqué anteriormente, la murmuración, la envidia, el chisme, las calumnias, las difamaciones, la mentira, todas esas cosas se hacen malintencionadas. Malintencionadas. Palabra sencilla, hay un sentimiento de maldad en una persona que practica todo eso. Murmurar, el chisme, la mentira, la calumnia, la difamación, el señalamiento, todas esas cosas. Entonces en términos espirituales, hermano, es un comportamiento, ¿ok?, que promueve el maldecir la vida de otras personas. Cuando una persona habla mal de alguien y desea mal a alguien, es porque su corazón está deseándole mal a esa persona. Ahora, recuerda lo que le dice Jehová a Abraham: el que te bendijere, yo lo bendeciré, y el que te maldijere, yo lo maldeciré. Entonces, si se da cuenta usted lo necesario, lo indispensable que es refrenar nuestra lengua. Eso es indispensable. Déjeme decirle que eso no es opcional, es una necesidad urgente. ¿Ok? Porque con nuestras palabras, dice Santiago, con las palabras con que nosotros alabamos y honramos el nombre de Dios, con ellas también maldecimos al hombre que fue creado a la imagen de Dios. Entonces es importante, para que usted vea días buenos en sus vidas, necesitamos eso. Refrenar su lengua de mal. Y sus labios, dice, no hablen engaños. Apártese del mal y haga el bien. Escuche bien. Apártese del mal. Mire que están los dos comportamientos, el comportamiento negativo y el comportamiento positivo. Pero dentro de los dos comportamientos está lo que son las decisiones. Usted va a tomar la decisión. Usted preste atención, usted tome el consejo bueno. ¿Okay? Apártese del mal. Pablo le dice a Timoteo: no participes de pecado ajeno. ¿Okay? En mi país le llaman de otra manera, le llaman: no estés sudando calentura ajena. Porque eso pasa. Hay personas que aborrecen a otros solo porque sus amigos más íntimos lo aborrecen. Aunque ni siquiera lo conocen, nunca han hablado con él, nunca lo han tratado, nunca saben nada de él, pero solo porque su amigo lo aborrece, él también decide aborrecerlo. Eso es lo que está hablando el apóstol Pedro. Sigamos leyendo. Dice: apártate del mal y haga el bien. Busque la paz. Lo mismo que leíamos en Hebreos 12. Y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Qué bonito es que cada vez que cierres tus ojos y empieces a clamar a Dios, tú sientas la presencia del Dios Todopoderoso. Y eso solamente es posible cuando tú decides consciente y voluntariamente, decide tomar decisiones correctas y tener comportamientos correctos delante de los ojos de Dios. No comportamientos correctos según lo que yo creo que es correcto, sino según lo que Dios cree que es correcto. Eso es importante. Vamos, sigamos leyendo. Dice: pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Dios conoce las intenciones del corazón del hombre. Dios lo conoce, hermanos. Dios lo conoce. Yo siempre he dicho esto. Por el amor de Dios, hermano, no programe hacerle mal a nadie, mucho menos a un hijo de Dios. No provoque zancadillas a un hijo de Dios. Hay personas que andan maliciosamente hablando de otras personas, provocando maldad. Y hay personas que participan de esa maldad. Dice ahí que el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Ponga atención, porque Dios no está ciego. Dios está viendo todo. El versículo 18.
¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Nadie te puede tocar. Si estás en las manos de Dios, nadie te podrá hacer daño. Me gusta mucho Josué, capítulo 1. Le dice Jehová a Josué: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. Solamente procura, dice, guardar la ley que mi siervo Moisés te mandó a guardar. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que en él meditarás de día y de noche, para que hagas conforme a lo que está escrito, y entonces todo te saldrá bien y en todo serás prosperado. Pero es muy importante, hermano, que la razón, la base, el fundamento, la garantía de que todo le va a salir bien, de que todo va a ser prosperado y que nadie le va a hacer frente en todos los días de su vida, es que medite en la palabra de día y de noche y haga conforme a la palabra del Señor. Viva, tome decisiones conforme a la palabra de Dios. Todos queremos eso, hermano, que todo lo que hagamos sea prosperado. Todos queremos que seamos bendecidos donde quiera que vayamos. Todos queremos que nuestros enemigos sean derrotados, como dice el Salmo: caerán 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová por tu habitación, el Altísimo. Es tremendo, hermano, pero todo depende de eso, de cómo es nuestra conducta, de cómo es nuestro corazón delante de los ojos del Señor. Quiero que vayamos a Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Otra cosa muy importante, hermanos, que debemos de evitar de mal comportamiento, de malas decisiones, es sacar a Dios de nuestro mundo. Eso es gravísimo, hermano. Sacar a Dios. Nunca saque a Dios de su mundo. Proverbios 3, 5, 6. Nunca lo saque. Él es el todo. Él es el que nos sostiene. Él es el que nos provee. Él es el que nos da vida. ¿Entiende? No se acerque a Dios solamente cuando el agua ya le está llegando hasta la cabeza. Vivamos una vida constante, una relación permanente con Jesús. ¿Okay? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que apartarnos de la contaminación del mundo. Tenemos que renunciar a lo que Cristo desecha y tenemos que abrazar, amar lo que Cristo ama. Okay. Por eso es que muchas personas, hermanos, que se han apartado de Jesús, aunque todavía están en una iglesia, pero ya su corazón fue atrapado por el pecado, por la vanidad del mundo. Preste atención a eso. Okay. No todo mundo, escuche bien, que tiene una Biblia en la mano permanece en la voluntad de Dios. No todo mundo que va a una iglesia camina en la presencia de Dios. Es importante, hermano, que nosotros como cristianos retengamos, hermanos, esa presencia en nuestras vidas. Todas las veces que vaya a tomar decisiones o por las mañanas que se pone a orar, dígale: Padre, yo no sé cuántas decisiones hoy voy a tomar. No sé cuántas, pero te ruego en el nombre de Jesús que seas tú guiándome a hacer lo correcto. Que lo que yo vaya a hacer este día sea tu perfecta voluntad solamente. Porque no sabemos qué decisiones tenemos que tomar durante el día. Y si lo pusimos ya todo en las manos de Dios y nos sometimos a la soberanía de Dios, vamos a hacer lo correcto. Pero cuando como cristianos pensamos que tenemos la razón, que tenemos la experiencia, tenemos la sabiduría, tenemos la madurez, tenemos la capacidad de resolver nuestros problemas a nuestras maneras, a nuestro tiempo, tenemos los medios necesarios para no depender de Dios. Eso es lo más grave que puede haber en un hijo de Dios. ¿Entiende? Lo que nos mantiene firme es la presencia de Dios continua en nuestras vidas. Quiero que leamos Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6. Mira que dice: fíate de Jehová de todo tu corazón. Todo. ¿Qué implica? Sentimientos, emociones, proyecciones, pensamientos y voluntad. Todo. El corazón es todo. De ahí mana la vida o de ahí puede manar también la muerte. Porque mire, hablamos esto el otro día de Hebreos capítulo 3, versículo 12.
Dice el escritor de Hebreo, mira hermano, que no haya entre vosotros alguno de corazón malo que se aparte del Dios vivo. Cuando tienes el corazón malo, no mana la vida, mana la muerte, es una fuente de maldad. ¿Okay? Hay gente que hace daño y todavía quieren que le hagan un monumento porque hizo daño. Les parece gracia hacer daño, lastimar, matar a una gente, sacar a uno de la iglesia, les parece gracia. Eso no es gracioso. No es gracioso, eso es gravísimo delante de los ojos de Dios. Cuando tú te fías de Jehová con todo tu corazón, no eres la persona que te cree que todo lo puedo, que yo soy capaz, que tengo experiencia, que tengo madurez. ¿Sabes lo que es un pobre en espíritu? De lo que habla Jesús en Mateo capítulo 5, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Es una persona que no confía en sí mismo y que pone toda su confianza y esperanza en Cristo el Señor. Ese es un pobre en espíritu. Y esa persona siempre está confiando en Dios todo el tiempo. Todo el tiempo. Ok, siga leyendo. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No te creas sabio, inteligente, sábelo todo, puédolo todo. No, así no funcionan las cosas. ¿Sabe qué dice Jesús en San Juan capítulo 15, versículo 5? Separados de mí, nada podéis hacer. No contradiga a Dios. Busque la dirección de Dios y que Dios maneje su tiempo, maneje su voluntad, maneje su vida, sus decisiones, sus proyectos y déjele el resto a Dios. Simple. Pero habemos muchos que no lo estamos haciendo. Sigamos leyendo. Dice así, reconócelo en todos. No dice en la mitad. En todos tus decisiones, proyectos, en todos tus caminos. Ahí reconócelo. Pon a Dios sobre todas las cosas. Padre, en tus manos yo pongo esto. Y yo sé que tú tienes cuidado de mí. Yo sé que tú tienes control de mí. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret yo lo pongo en tus manos. Quizás en el momento usted no mira un cambio. Pero si ya lo puso en las manos de Dios, déjelo que Dios trabaje. Dios sabe lo que está haciendo. Si ya lo puso, déjelo que Dios trabaje en ese problema. ¿Ok? Sigamos leyendo. Dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderecerá tus veredas. No dice caminos, porque caminos solamente hay uno. Solo hay un camino que es Cristo. Pero hay muchas veredas. ¿Okay? Todas las decisiones que el hombre toma, todo lo que el hombre cree que es lo correcto, no, yo pienso que es así, es una vereda. Lo que la gente enseña, lo que los líderes religiosos enseñan, que no es conforme a la voluntad de Dios, no es la verdad, no es el camino. Es una vereda religiosa lo que está ahí, pero no es el camino. Entonces, cuando nosotros reconocemos a Dios en todas nuestras decisiones, Él transforma nuestras decisiones, nuestras veredas, las transforma en el camino. Y caminamos por el camino que es Cristo Jesús. El versículo 7. No seas sabio en tu propia opinión. No te creas saberlo todo. No te creas saberlo todo. Dice así, teme a Jehová y apártate del mal. Decisiones. Comportamientos que pueden ser para bien o pueden ser para mal. Y déjame decirte algo muy importante. Nadie puede decidir por ti. Nadie puede comportarse por ti. Tienes que hacerlo tú, consciente y voluntariamente. Aprendamos de los errores que han cometido otras personas y hagamos lo correcto delante de los ojos de Dios. Vayámonos a Filipenses capítulo 3, versículo 4 al 10. Vamos a terminar ahí, hermanos. Pero hay muchos temas que tenemos que tocar, pero vamos a terminar ahí. Filipenses capítulo 3, versículo 4 al 10. Otra cosa muy importante, hermanos, y evite caer en eso. Hay muchas personas que sienten tanto orgullo por su religión que se alejan de Cristo Jesús. El orgullo religioso, el orgullo carnal, no tiene por qué estar en el corazón de un hijo de Dios. Es bueno, gloria al Señor,
que hay iglesias que se predica la verdad, que hay iglesias que se dicen las cosas como son, magnífico, gloria al Señor. Pero tu corazón debe estar inclinado solamente a Cristo Jesús. Él es el autor, Él es el consumador de la vida, es Cristo Jesús. Entonces, hay muchas personas, al igual que el apóstol Pablo, hermano, antes de venir a Jesús, sentían tanto orgullo por su religión que estaban actuando fuera de la voluntad de Dios. Hermano, mira, el diablo es tan sutil, hermanos. Yo he escuchado comentarios de gente tan equivocada que dice, ay, si no estás en la iglesia verdadera, te vas a perder. Una vez me dijo uno así, yo estaba en México, el DF, y estamos platicando de la palabra de Dios. Y me dijo, mira, tú sabes mucho de la palabra, pero el error que tú tienes es que no estás en la iglesia verdadera, entonces por consiguiente no creo que te salves. Y le dije yo, dime en la Biblia donde dice que Jesucristo fundó una religión. Cristo no fundó ninguna religión. Cristo murió en la cruz del Calvario para salvar a los pecadores. Para eso murió Jesús en la cruz. Entonces yo no puedo decir que si usted no pertenece a la iglesia donde vamos nosotros, usted no se va a salvar. No, eso lo va a determinar Dios. Es necesario que entendamos, las religiones no salvan. No salvan las religiones. Sin embargo, si nosotros nos aferramos a tener orgullo y ser fiel y leal a una religión, nos podemos perder. Porque nuestra fidelidad debe ser ciega y absoluta solamente a Cristo Jesús. Todos los pastores, todos los ministros que han sido llamados por Dios, no los que se ponen solos, ellos deben de predicar a la iglesia que su mirada debe estar puesta en Jesús y no en los ministros, no en los proyectos de la iglesia, no en la iglesia, sino en Cristo el Señor. Cristo es el autor y consumador de la fe, dice la Biblia. Puesto los ojos en Jesús, dice Hebreo. Entonces es necesario que nos enseñen eso a nosotros. Te voy a decir por qué. Porque podemos tener 3, 4, 5 religiones en nuestra vida, pero si no tenemos a Jesucristo no tenemos nada. No tenemos nada. Lea conmigo Filipenses 3:4. Dice Pablo, aunque yo tengo, dice, también de qué confiar en la carne, hablando de que había una discusión de judíos que habían entrado a la iglesia de Filipos, queriendo sacar a los cristianos del camino de la gracia para llevarlos otra vez a la ley, como está pasando ahora. Hay mucha gente que eran cristianos, ahora andan queriendo volver a la ley. Esa es una equivocación tremenda. Toda persona, dice Gálatas, escuche bien, toda persona que decide guardar la ley, inmediatamente es sacado del cuerpo de Cristo. Se aleja de Jesús y por consiguiente está bajo maldición. Muchos judíos en aquel tiempo se introducían a las iglesias para querer desviar a los cristianos de la verdad. Y ellos llegaban con credenciales. No, pues yo soy esto, yo soy acá, yo soy reverendo, yo hago esto. Y todo siempre lo mismo, porque no hay palabra de Dios en ellos. No hay mensaje nuevo en ellos, no hay revelación de Dios, no hay un mensaje de Dios. Analice lo que todas las veces que predican dicen lo mismo. Y todas las veces dicen tener la razón, ser lo único que tienen la razón. Déjeme decirle algo, nadie tiene la razón la tiene solamente Cristo el Señor. Y si usted predica conforme a la palabra de Dios, usted va a predicar la verdad de Dios. Pero mi idea, mi opinión, mi concepto no son leyes divinas. Es sencillamente mi opinión. Ley divina, la verdad es la palabra de Dios. Entonces hay personas que porque tienen tiempo en el evangelio se presenta con tantas credenciales. Pastor, evangelista, sanador y misionero internacional. Tantos títulos, hermano. El siervo de Dios debe de ser humilde de corazón y debe de predicar a tiempo y fuera de tiempo cuando Dios le dé la oportunidad. Pero en todo y por todo estar dispuesto a exaltar y glorificar el nombre de Jesús por encima de cualquier institución religiosa. Vamos, sigamos leyendo. Porque nosotros somos la circuncisión, montamos el 4, perdón. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, dice Pablo. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y empieza el asunto.
Versículo 5. Circuncidado al 8º día. Mire toda la credencial que tenía este hombre. Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo. Ese es el currículum que tenía él. ¿Okay? En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Pero todas estas cosas no valen delante de Dios. No valen. Porque ningún hombre, escuche bien, es justificado de sus pecados por las obras de la carne, sino por la fe en Cristo Jesús. Puedes tener títulos y títulos pegados en la pared, pero te voy a explicar algo, hermanos. El único maestro que puede convencer al hombre de pecado y de justicia es el Espíritu Santo de Dios. Y te voy a decir algo muy importante. Jesús habla en San Juan capítulo 16 y dice esto: y cuando venga el Espíritu de Dios, Él les enseñará todas las cosas y Él les recordará todas las cosas. Escuche bien lo que dice Jesús. Él me glorificará a mí, dice Jesús, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El maestro que tiene toda la revelación en cuanto a la persona de Jesús, su obra, su ministerio, el reino de Dios, es el Espíritu Santo. Y todas las veces que el Espíritu Santo trae revelación o palabra de Dios, es para glorificar a Jesús. Cristo dice: Él me glorificará a mí, porque tomará de lo mío y lo hará saber. El conocimiento de la palabra de Dios, la revelación de la palabra de Dios, no es para engrandecer a los hombres ni engrandecer los ministerios. Es para engrandecer el nombre de Jesucristo. Es para poner a Jesucristo en el trono y rendirle la gloria, la honra, la alabanza, la adoración por la eternidad. Porque Cristo Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores. Porque delante de Jesucristo toda rodilla se doblará y toda lengua confesará de que Cristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cuando los demonios se encuentran con Jesús, los demonios caen de rodillas delante de Jesús. Eso habla la Biblia cuando Jesús fue a la región de Gadara, al endemoniado gadareno. Jesús nomás puso el pie en tierra y el endemoniado se postró a Jesús. No se le postró a Pedro, a Juan, a Jacobo, a Natanael. No, se postró delante de Jesús. Porque el poder está en el nombre de Jesús. El Rey de reyes y Señor de señores se llama Cristo el Señor, Jesús. El que tiene la llave de la muerte y del infierno en sus manos es Cristo Jesús. Y él se postró y le dijo: Jesús, Hijo del Altísimo, ¿por qué viene a atormentarme antes de tiempo? Él sabía quién es el que lo va a juzgar, quién es el que lo va a mandar al lago de fuego. Él sabe perfectamente quién es. Por consiguiente, cuando una persona es usada por el Espíritu Santo en una enseñanza, en una predicación, siempre tiene que estar Cristo en medio. Siempre. Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 4 del versículo 6 en adelante, dice Pablo: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo y este crucificado y resucitado. También habla en Corintios cuando Pablo dice: cuando yo fui a vosotros a predicar a ustedes, yo no fui con demostración de sabiduría y conocimiento humano, sino demostración de poder y del Espíritu Santo, para que vuestra fe esté fundada en el poder de Dios y no en el conocimiento de los hombres. Entonces es importante que entendamos. Puedes tener muchos títulos o te puedes creer que las sabes todas, pero si en tu corazón no está honrar y glorificar a Jesucristo, no estás haciendo nada. Preste atención. Sigamos leyendo. Dice, estoy en el versículo 6. 7. Gracias. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, dice Pablo, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. O sea, hizo un balance. Ok. Tengo todo esto, tengo un título, tengo esto, tengo lo otro, la gente me admira, la gente me aplaude, la gente me cree, la gente bla, 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 todo lo demás, terrenal. Por otro lado, cárceles, sufrimiento, persecución, me apedrean en Listra, todo, pero voy a vivir la eternidad con Jesús. Eso es lo que tienes que decidir. O vives tu vida por un momento de placer, por momentos de aplausos,
por aumento de riquezas, de fama, deleite de la carne, deleite del mundo, o vives para servir a Jesús y vivir la eternidad con Él. Es una decisión. Decisión es buena, comportamiento bueno, vida eterna con Cristo Jesús. Así es como se maneja esto. Tomemos decisiones correctas para que nuestro futuro sea próspero y la eternidad con Cristo sea una realidad. Ok, sigamos leyendo, versículo 8, ¿verdad? Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo Jesús y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Te das cuenta? Entonces es muy importante, hermano, prestemos atención. Hay comportamientos y hay decisiones malas en el cristiano que lo están alejando de la gracia, la presencia y la gloria de Dios. Prestemos atención. ¿Qué decisiones estamos tomando y hacia dónde estamos dirigiendo nuestras vidas? Antes de pensar, antes de hablar, antes de decidir, consulta siempre a Dios. Procura ser mejor en tu conducta, en tus decisiones, pensamientos y en tus comportamientos delante de Dios, y déjale el resto a Dios. Eso es lo que Dios está buscando de nosotros. Él no está buscando gente perfecta. Él está buscando gente que quiera ser transformada por la gracia de Él. Dice la Biblia, termino, el mismo que empezó la obra en vosotros, Él también la perfeccionará hasta la venida de Jesús. Sométete a Jesucristo, haz lo correcto, esfuérzate y sé valiente. Adapta tu vida a la palabra de Dios. No argumentes el mensaje de Dios, no lo rechaces. No cuestiones la palabra de Dios, vívela en tu corazón y lo demás Dios se va a encargar. Simple, haga la voluntad de Dios y va a vivir para siempre. ¿Ok? Dios me los bendiga, hermanos. Vamos a saludar a unos hermanos. Sabemos que hay muchos, pero no podemos saludarlos a todos, pero queremos saludar a algunos. Y sabemos que después vienen otros hermanos ya del trabajo, ven las predicaciones, también queremos saludarlos, queremos bendecirlos en el nombre de Jesús y desear muchas bendiciones para usted, para su vida, su familia, para su hogar, que todo lo que sus manos hagan sean prosperadas en Cristo Jesús. Un abrazo fuerte, un saludo fuerte a mi hermana Aminta Navarro Chévez. Dios le bendiga, hermana Aminta. Gracias por estar ahí siempre. Estamos orando por usted, su familia, y oramos y pedimos para que usted ore por nosotros y seguir adelante en el nombre de Jesús. Mi hermano Chevito allá en, no sé si estás en Kendall, mi hermano, pero Dios te bendiga donde quiera que esté. Espero que esté bien su familia allá en Nicaragua, y para adelante, hermano, siempre creyendo, confiando en el Señor. Pronto nos vamos con Él. Hay que estar firmes en el Señor. Mi hermano Aminadab, mi hermana Maggie también, Dios los bendiga, hermanos. Gracias por estar ahí pendientes siempre, peleando esa batalla de la fe. Dios los bendiga, Dios bendiga su hogar, bendiga a los niños, los proteja siempre. Un saludo, un abrazo fuerte para mi hermana Elba. Dios la bendiga también grandemente en el nombre de Jesús. Mi hermana Carmen Fierro también, Dios la bendiga, sé que está en Sonora. Dios la bendiga grandemente, bendiga su hogar y su familia, y que siempre haya paz, fe y gozo en su corazón. Dios la bendiga en todo lo que haga. Dios bendiga su vida. Mi hermano Juan, hermana Lucrecia también, Dios los bendiga, hermanos, siempre para adelante en el nombre de Jesús. Consciente, Señor, hermano, que pronto el Señor Jesús viene por su iglesia. Hay que estar firme, no hay que desmayar, hay que creer en Dios, confiar en Dios y caminar por ese desierto, como dice Hebreos capítulo 11, caminar por el desierto como viendo a lo invisible. Vamos a darle gracias a Dios. Queremos oremos, hermanos, para que nuestra vida espiritual pueda seguir creciendo en la voluntad de Dios. Oremos al Señor. Padre Celestial, en esta tarde oramos en el precioso nombre de Jesús. Yo quiero darle gracias, Padre, por su infinito amor, bondad y misericordia. Gracias, Padre, por su fidelidad inagotable. Gracias por su amor inigualable, Señor.
Oramos para que su palabra, Señor amado, llegue a lo más profundo del corazón de sus hijos, que sea rompiendo cadenas, destruyendo toda fortaleza de las tinieblas, trayendo luz y esperanza al corazón, Señor, de tus hijos, Padre. Aquellos corazones que están tristes, abatidos, sean fortalecidos, sean renovadas sus fuerzas para seguir creyendo, seguir caminando, seguir confiando siempre, Padre, que usted tiene todo en sus manos, que todo está bajo el control y la autoridad suya, Señor. Padre, yo quiero orar por su iglesia, Señor, su pueblo, ese pueblo que usted ha comprado, ha lavado con la sangre de Jesús. Yo oro, Señor, en esta tarde, Dios, y le pido, Señor, que sea usted trayendo fortaleza espiritual en momentos difíciles, en momentos de desánimo, de cansancio, de frustraciones, en momentos de problemas económicos, de salud, problemas familiares, en momentos de luchas y batallas. Señor amado, levanta bandera de victoria por tu iglesia, Padre. Bendice a tus hijos donde quiera que estén, donde quieras que anden, Dios, y las puertas de los cielos se abran de par en bendición sobre cada hogar, sobre cada familia. Bendice, Padre, tu pueblo, Señor, guárdalos, bendícelos y sea su nombre glorificado en ellos, Padre. Oramos, Señor, en esta tarde también para poner en tus manos nuestras familias. Pedimos por ellos, Padre, pedimos misericordia por nuestras familias. Oramos para que usted los alcance, Señor, con su gracia, con su amor, bondad y misericordia. Usted venga supliendo toda necesidad en ellos, rompiendo cadenas, destruyendo toda fortaleza de las tinieblas y derramando bendiciones abundantes sobre nuestras familias. Padre, salva nuestras familias, Señor. Alcánzala para el reino de su Hijo, Padre. Alcanza nuestras familias. En el nombre de Jesucristo se lo pedimos. Oramos, Padre, por todos aquellos hermanos que están pasando problemas de salud. Oramos reprendiendo en la autoridad de Jesucristo, reprendemos toda enfermedad, toda dolencia en esos cuerpos, Dios. Oramos, Señor amado, declarando en el nombre de Jesús salud y restauración en cada cuerpo, Padre. Por las llagas de Jesucristo nosotros declaramos salud sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre su iglesia y sobre todos aquellos, Padre, que necesitan ser sanados por tu gracia, Señor. Oramos en el nombre de Jesús, poniendo nuestro hogar, poniendo nuestro presente y nuestro futuro en tus manos y pidiéndote, Padre, que nos proteja, nos guarde, nos guíe, nos bendiga y venga supliendo en nosotros toda necesidad. Gracias te damos en esta noche, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Toda la gloria y la alabanza sean siempre para usted, Padre, en Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Amén. Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Gloria sea a Jesús. Mañana vamos a estar desde la iglesia, así que mañana viernes, si tiene el tiempito por ahí, conéctese a las 8, viene siendo 2 horas más tarde de la de ahorita, para que ya pueda escuchar la palabra de Dios desde la iglesia, ¿ok? Que Dios los bendiga, hermano, y recuerda algo muy importante, hermanos, aceptar a Jesucristo, abrir nuestro corazón a Jesús es el principio nomás. Necesitamos perseverar en la voluntad de Dios, necesitamos caminar en la voluntad de Dios y necesitamos coronar nuestra carrera. Nunca voltee a ver atrás. Crea, confíe en Dios siempre y siga hacia adelante en el precioso nombre de Jesús. Él no te abandona, Él no te deja solo, Él te fortalece en los momentos difíciles porque Él es el todo de nuestras vidas. ¿Okay? Poniendo la mano en el arado, no volteamos a ver atrás. Dios los bendiga, hermanos, y buenas noches. Que la paz de Jesús esté siempre en sus corazones, en Cristo nuestro Salvador. Amén.